Las próximas adaptaciones cinematográficas sobre la obra de Tolkien, como son Los Anillos de Poder o la película sobre la Guerra de Rohan, han revitalizado el interés de la obra del autor de la historia de la Tierra Media. Esto, que casi siempre es una buena noticia, está haciendo que mucha gente a lo alto y ancho del mundo quiera conocer los aspectos y valores centrales que atraviesan sus principales obras con el propósito de acercarse a su sentido genuino. En el vídeo anterior, y valiéndonos del principal temor que los Anillos de Poder me despiertan, hablamos sobre la naturaleza mortal de los hombres y su afectación en el sentido general de la obra. En el programa de hoy abordaremos otro de los principales problemas que no solo están en la base de la obra de Tolkien, sino que articula y organiza cada uno de los acontecimientos que suceden en la historia de la Tierra Media. Hablaremos pues del problema del mal, de su origen y de las aclaraciones realizadas por el autor tanto en sus cartas como en sus textos canónicos. Una vez dicho esto y sin otro particular, comenzamos. Como muchos ya sabréis, en el relato de la creación del mundo, también conocido como Ainulindale o Música de los Ainur, se nos narra cómo Ilúvatar, o Eru, el dios único del universo de Tolkien, creó en primer lugar a los Ainur, los sagrados, quienes brotaron de su pensamiento y a quienes les propuso el tema o la música que más tarde daría forma a la historia del mundo. Los Ainur, quienes recordemos que habían brotado directamente del pensamiento de Ilúvatar, comenzaron a componer a propuesta de este un tema de música en consonancia con sus propios deseos. Sin embargo, uno de ellos, Melkor, que era de entre todos el más poderoso, comenzó a tejer acorde a su imaginación asuntos que no concordaban con el tema de Ilúvatar, intentando así incrementar el poder que se le había asignado en el plan inicial e imponer su poder ante los demás. A él, como decimos, le habrían sido asignados los mayores dones de poder y conocimiento y tenía parte en el poder de cada uno de sus hermanos, es decir, que conocía y podía manejar los mismos recursos de los que estos se valían para el tema. De esta forma, había transitado por el vacío en busca de la llama imperecedera con el deseo personal de crear cosas de su propia factura, pero solo Ilúvatar sabía dónde se escondía esta llama porque siempre estaba con él. Así pues, estando en soledad, había comenzado a tener sus propios pensamientos y se entiende distintos a sus pares los Ainur y a su padre Ilúvatar. Melkor pues trata de imponer su voluntad a la del resto y es entonces cuando surge la primera disonancia de la música. Esta disonancia es aplacada por Ilúvatar, quien hace que el orden regrese a la canción y que la armonía inicial se identifique con sus planes. Sin embargo, Melkor inició una nueva discordancia, esta vez con una fiereza mayor a la anterior y que desanimó a parte de sus compañeros de canción y obligó a Ilúvatar a parar la canción de nuevo. Esta vez, serio y sin la ligereza de ánimo de la primera interrupción, Ilúvatar introduce un tercer tema con una tonalidad dulce y suave, pero de gran poder y profundidad que envolvía y enrollaba toda la disonancia de Melkor. Así, ambas músicas entraron en batalla y mientras la música de Melkor trataba de subyugar a la del resto, esta última se apropiaba de sus matices para incorporarlos a su propia melodía. Y esto no lo olvidéis porque es importantísimo para comprender el problema del mal en Tolkien, así que por favor no lo olvidéis hasta el final. De esta forma, esta batalla sacudió el vacío hasta que Ilúvatar, colérico y con una actitud terrible, alzó ambas manos y dio por concluida la canción abruptamente. Lo que sigue quizás ya lo sepáis. Ilúvatar convierte la canción en visión y le otorga el ser, es decir, la existencia. Y de este modo, la música de los Ainur da comienzo en Ea, el mundo que es, y se inicia la historia del tiempo. Bien, a través de este episodio podemos tener una primera intuición del origen del mal en Tolkien. Tal y como hablamos en nuestro vídeo sobre la alta fantasía, los límites y márgenes del bien y del mal en la obra de Tolkien están estrechamente definidos excepto en un número reducido de casos. El bien y el mal no son relativos, están definidos y todo aquel que se aproxima a la obra podrá caracterizar al menos intuitivamente lo que el autor considera bueno y malo. Pero ahora, antes de abordar la naturaleza del mal, vamos a tratar algunas de sus manifestaciones. En el Valakenta, o relato sobre los Valar, Tolkien nos habla de los enemigos, es decir, los antagonistas que se oponen al cumplimiento del destino del mundo que Ilúvatar había trazado para él. Los enemigos son todas aquellas criaturas que siguen a Melkor. En el capítulo encontramos una primera definición del carácter maléfico de Melkor. Se dice esto: desde los días de esplendor llegó por arrogancia a despreciar a todos los seres con excepción de sí mismo. También se nos dice que cambió su conocimiento por el propósito ciego de conseguir materializar su voluntad y que intentando apropiarse de la luz se tuvo que conformar con la oscuridad por despecho. De este modo, en torno a él se agruparon todos aquellos que quedaron fascinados por su poder e iniciativa y que descendieron con él desde el vacío hacia el mundo. Y repetimos, sí, iniciativa. Ante ellos destacan ante todos los Balrogs y el archiconocido Sauron, quien sería su satélite en la Tierra tras su destierro después de la Guerra de la Cólera y de quien hablaremos más adelante. A lo largo de la historia de la Tierra Media hay hechos que son específicamente malvados, como por ejemplo la destrucción de los dos árboles, la matanza de los elfos por los elfos, la traición en la batalla de las lágrimas innumerables, la corrupción de la estirpe de Númenor y los excesos por ejemplo de la Guerra del Anillo. Pero una vez que hemos considerado el origen y algunas de las manifestaciones del mal en la Tierra Media, ¿qué preguntas nos surgen al respecto? ¿Cómo es posible que de la mente del Dios único, motivado por un plan con buenas intenciones, brote un ser capaz de realizar el mal y que se enfrenta a los designios de su padre? ¿Es posible que el mal brote del bien representado por Dios? ¿Sería Dios absolutamente bueno? ¿O en esa escisión o nacimiento que representan el origen de los Ainur, Melkor sería la expresión de aquella rebelión y contradicción que habita dentro de Ilúvatar?
¿Sería en este caso la historia del mundo la manifestación exteriorizada de la resolución del conflicto que habita dentro de Dios? Bueno, vamos a echar el freno. Este problema, que es casi tan antiguo como la religión misma y que en filosofía de la religión ha sido tratado como la teodicea, puede enunciarse del siguiente modo. Si Dios es enteramente omnipotente y benévolo, ¿cómo ha podido ser que el mal exista? ¿Tiene el mal alguna función en la creación o es simplemente un azar imprevisto por el creador o un signo de su malicia en la naturaleza? Por planteamientos como este, Tolkien es quizás, además de un genio por la magnitud de su obra y la grandeza de los acontecimientos que narran, uno de los más grandes autores de ficción de todos los tiempos. El mal, al igual que la muerte, ocupa un papel fundamental en su obra. El problema de la teodicea o el problema del origen del mal se ha planteado tradicionalmente en los siguientes términos. Vamos a imaginar un triángulo en el que cada vértice hay una proposición. La primera tiene que ver con la existencia del mal y las otras dos tienen que ver con cualidades que asociamos tradicionalmente a Dios, es decir, la bondad divina absoluta y la omnipotencia divina. Tenemos que partir de un hecho, que es que el mal existe. El mal ha sido comprendido de muchas formas. Por mal, podemos considerar el mal físico del mundo, es decir, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte. Estos males, asociados al carácter corruptible y fugaz de la materia, implican una suerte de sucesos orgánicos que son interpretados como males, pero que quizás no entran dentro de aquello que nos referimos como mal en general, que suelen ser las consecuencias de un mal ejercicio de la libre voluntad. La soberbia, el pecado principal en la obra de Tolkien, consiste en un afán continuo de posesión y en una apropiación de lo que hay más allá de lo que se nos ha asignado en un principio, es decir, en un sobrepasamiento de nuestro papel en el mundo. El ímpetu en cosificar el deseo, es decir, tratarlo como una cosa más, como un haber o como parte de nuestra hacienda, es el origen del mal en la obra de Tolkien. El caso es que, si asumimos que Dios o Ilúvatar es absolutamente omnipotente y además es bueno, no es comprensible en primera instancia porque permite la posibilidad del mal en su obra. Un Dios bueno, a priori, no situaría un lugar para que hubiera agentes morales que pudieran ejercer su malevolencia. De este modo, si el mal es un hecho, que parece que lo es, solo existen dos salidas posibles que pasan por negar algunos de los otros dos vértices del triángulo. Es decir, o afirmamos que Dios no es omnipotente y no puede evitar la presencia del mal en la creación, o afirmamos, por otro lado, que Dios no es benévolo y no quiere evitarla. En el primero de los casos, esta entidad apenas podría ser reconocida como Dios, pues podríamos considerarla como una especie de ingeniero que diseña una enorme matriz que llamamos mundo, sobre la que luego no tendría ningún control. En el segundo de los casos, es decir, si asumimos que Dios no es benévolo, podríamos casi asumir que Dios quiere que el mal esté en el mundo y por lo tanto considerarlo como un Dios malo. El caso es que, ¿cómo podríamos otorgarle dicho nombre y no el de un gran demonio? ¿No sería en este caso Melkor la personificación de una de las facetas de la mente de Ilúvatar y por tanto no contendría ya Ilúvatar en sí una semilla del propio mal? ¿Cómo considerarle bueno en este caso? Tradicionalmente, tanto en teología como en filosofía de la religión, el problema del mal ha supuesto un tremendo rompecabezas y sin embargo se han ofrecido diversas soluciones. Sin embargo, volvamos a Tolkien, pues hay un punto que tenemos que asumir desde el principio para rechazar la hipótesis planteada por las últimas preguntas. El caso es que, tal y como se expresa en el comienzo de la Ainulindale, Melkor tuvo sus propios pensamientos y vagó en soledad. De hecho, Ilúvatar al principio instruye a los Ainur, lo que nos hace pensar que, aun brotando de su propio entendimiento, estos son entidades separadas y externas a él, y que en el momento en el que nacen, estas son libres, independientes y autónomas, libres de disponer de las potencias que Ilúvatar ha sembrado en cada uno de ellos para el uso que crean oportuno. El mal, pues, brotaría del ejercicio de la libertad, del libre albedrío, tal y como se comprende en la cosmovisión propia del cristianismo. Esto es lo que dice Tolkien en su carta 212. En la primera interpretación, la vasta música de los Ainur, Melkor introdujo alteraciones, no interpretaciones de la mente del único, y surgió por ello una gran discordancia. El mal es, pues, en este caso una interpretación personal fruto de la soledad en la que Melkor se había abandonado y en la que comienza a tener pensamientos propios, ajenos a las previsiones de Ilúvatar. Sin embargo, ¿quiere decir esto que Tolkien considera que en el universo de la Tierra Media el mal se corresponde con la simple desobediencia? Siento deciros que no es así totalmente, aunque un poco sí. Dice Tolkien esto en su carta 183. En mi historia no trato sobre el mal absoluto. No creo que exista tal cosa, pues eso sería el cero, es decir, la ausencia de ser. No creo de ninguna manera que ningún ser racional sea enteramente malo. Satán cayó. En mi mito, Morgoth cayó antes de la creación del mundo físico. En mi historia, Sauron representa una aproximación tan cabal como es posible a la voluntad por ente no malévola. Así, la caída sucede antes de la creación y por ello impregna toda su materia. Al estar Melkor presente en la música y al tomar parte de cada uno de los dones de sus hermanos, imbuye de manera inevitable su acción en todas las dimensiones de la realidad. Por otra parte, Sauron en un primer momento trata de disponer de las cosas según su sabiduría y sus deseos, pero finalmente trata de ocupar un lugar en el mundo que no había sido previsto para él en la historia del tiempo. En el momento en el que Sauron trata de erigirse, como dice Tolkien, en un dios rey, le disputa el derecho exclusivo a Dios de su divinidad, por lo que traspasa la frontera que le ha sido asignada por Dios en toda la historia. A esto, en una carta ya mencionada, Tolkien añade lo siguiente. En este mito, la rebelión de la voluntad creada libre precede a la creación del mundo, como ya hemos dicho. Por lo que Ea contenía en sí, subcreadamente introducidos, el mal, la rebelión y elementos discordantes pertenecientes a su propia naturaleza cuando el mundo se dijo que sea, es decir, todo esto que ya hemos mencionado anteriormente. La caída o la corrupción de todo
y de todos sus habitantes, por tanto, era una posibilidad, aunque no inevitable. Los árboles pueden torcerse, como en el viejo bosque, los elfos pueden convertirse en orcos, y si esto requería la malicia persuasiva de Melkor, aun los elfos de por sí podían cometer malas acciones. Aun los Valar, buenos por habitar en el mundo, podían cuanto menos errar, como lo hicieron ocasionalmente en su trato con los elfos, o también eran capaces, como lo probaron los menores de su especie, los magos, los Istari. Fijaos que de pronto la cualidad del mal ha pasado de ser propiedad exclusiva de unos pocos individuos localizados a ser susceptible de presentarse en todas las criaturas del universo, incluso en aquellas que en primera instancia parecen más virtuosas, como son los dioses y los elfos. ¿Por qué sucede esto? Porque la interpretación de Tolkien sobre el mal, alguien lo ejerce cuando trata de superar los límites que le han sido asignados por su naturaleza. Cuando los Valar tratan de retener junto a ellos a los elfos, no actúan benévolamente porque el bien en Tolkien, tal y como está ejemplificado en la figura de Gandalf, es siempre donación, entrega y prestación de servicios a una causa que va más allá de uno mismo. Ese es el valor del sacrificio de Gandalf en el puente de Khazad-dûm. Así, cuando estos tratan de retener y atraer a los elfos hacia sí, porque tal y como se dice en el Silmarillion les producía dicha compartir su vida con ellos, están arrebatándole la libertad que Eruth les ha dado, es decir, y casi están pidiendo a gritos que Fëanor se les revele. Cuando los Noldor se apropian de los barcos de los Teleri, están anteponiendo su voluntad a la de sus hermanos, e incluso cuando Fëanor, motivado por la rabia de recuperar los Silmarils, realiza el juramento que lleva su nombre, está comprometiendo a sus hijos y a todo el destino de Beleriand, por amor a sí mismo y a sus obras, a caer en la guerra de la cólera. Melkor quiere traer al destino de Arda a los parámetros de su propia voluntad. Tiene su propio plan para el mundo, pero eso es lo que más se aleja del papel que Ilúvatar le había dado. E incluso Aule, quien queriendo buscar que alguien disfrutara del mundo que estaba construyendo para los hijos de Ilúvatar, se impacientó tanto que creó a los enanos antes de la llegada de los elfos. Aule pecó por querer ir más allá del papel que le había encomendado Ilúvatar, anteponiéndose soberbiamente, entre comillas, a los planes designados por Dios. Sin embargo, se redimió con un acto benévolo y desinteresado, entregándole su creación más perfecta, los enanos. Bien, una vez dicho esto, queda un último asunto por resolver. ¿Por qué permite, sin embargo, Ilúvatar la presencia del mal en el mundo? ¿Por qué, atendiendo las conclusiones de la paradoja del problema del mal, permite que la corrupción, el sufrimiento y la soberbia tengan un lugar en su creación? ¿No nos obliga esto a desprendernos de la idea de que Eru es infinitamente bueno? Recordemos algo que mencionamos al principio del vídeo. Melkor intentó ahogar otra música con una voz violenta, pero pareció que la música de Ilúvatar se apoderaba de algún modo de las notas triunfantes y las entretejía en su solemne melodía. Un poco más adelante, cuando los Valar estaban visualizando el mundo que Melkor comenzaría a destruir, Ulmo interpela por esto a Ilúvatar y este le dice lo siguiente: Melkor ha declarado la guerra contra tu provincia, es decir, el agua. Ha concebido un frío crudo e inmoderado y sin embargo no ha destruido la belleza de tus fuentes ni de tus claros estanques. Contempla la nieve y la astuta belleza de la escarcha. Contempla la altura y la gloria de las nubes y la niebla siempre cambiante. En estas nubes eres llevado cerca de Manwë, tu amigo a quien amas. ¿Vemos el alcance de estas palabras? Tal y como Leibniz desarrollase en su teoría sobre la justificación del mal, este es concebido como un aliciente para el aumento de la perfección del mundo. En un modo resumido, Melkor es la adversidad que el mundo necesita para que la historia se desarrolle de un modo más complejo, bello y virtuoso. Melkor es el factor dialéctico de la historia del tiempo, la adversidad que Valar, elfos y hombres necesitan para que el mundo exprese una naturaleza insólita y digna no solamente de las historias, sino de la redención que el mundo tendrá luego después de la última batalla. De esta forma se expresa sucintamente la idea de que un mundo absolutamente bueno sería un mundo virtuoso, sí, pero simple, incompleto, como si el dolor y la nostalgia y el sufrimiento fueran no tan necesarias para que la polifonía de la música de los Ainur se despliegue con todos sus matices. En este tercer tema, que anuncia la llegada de los hijos de Ilúvatar, el sufrimiento incalculable que expresa es tanto la pena por lo ya perdido como la esperanza que reside en el miedo a la pérdida futura. Alguien podría decir: sí, pero esto no me quita a mí que la muerte me afecta, que yo sufro, que la enfermedad existe y las penurias las pasamos las criaturas. Bien, a esto solo podría responderse con un enorme silencio y una apelación a la providencia del plan divino para el mundo. Y ya estaría. De este modo concluimos nuestro vídeo sobre el origen del mal y su tratamiento en la obra de Tolkien. Esperemos que os haya gustado. Es un problema que hemos tratado de cuidar y tratar con esmero, con los textos en la mano y considerando principalmente su carácter metafísico e histórico. Si os ha gustado el vídeo podéis ver más, suscribiros, comentad, compartir para ayudarnos a crecer y llegar a cada día más gente. Así que nada, un abrazo, un saludo, hasta la próxima.